Hola, soy Elena Bou, cofundadora y directora de innovación de InnoEnergy, y hoy es un placer estar con todos vosotros para la masterclass de Emprender en Climate Tech. Lo vamos a ver desde una perspectiva práctica, una perspectiva en la que vamos a traer la experiencia que hemos tenido en InnoEnergy desde los últimos 10 años de nuestra fundación, en los cuales hemos estado ayudando a más de 450 emprendedores para llevar su idea, su sueño a la realidad. Permitidme entonces empezar un poco con una introducción de qué es InnoEnergy y qué es nuestra empresa. Nosotros InnoEnergy somos una empresa privada que fue fundada en el año 2010 y somos un motor de innovación en el campo de la energía sostenible. Durante los últimos 10 años hemos estado evaluando profundamente más de 5.000 casos de innovación en el campo de la energía sostenible y hemos invertido y ayudado a 450 empresas a salir al mercado. Hoy, a día de hoy, más de 300 productos están en el mercado y se están vendiendo gracias a estos esfuerzos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en InnoEnergy? Bueno, es muy fácil. Nosotros lo que hacemos es detectar estas oportunidades y ayudar a que estos casos de negocios ocurran mucho antes, que además la oportunidad sea más grande y disminuir el riesgo. Todo esto gracias a un ecosistema que le denominamos de confianza, que se ha creado desde el año 2010, desde el año de nuestra fundación. Al final, todo esto lo hacemos con una misión. Nosotros somos una empresa que fue fundada con una misión que teníamos que conseguir, que es conseguir un mundo más sostenible. Y esto, en nuestro lenguaje, ¿qué significa? Reducir el coste de la energía, por una parte, reducir las emisiones de CO2 y además asegurar el suministro. Por lo tanto, esta idea de impacto tiene que cumplirse en todas las inversiones, en todos los apoyos a las empresas que estamos realizando. Y además acompañamos a estos emprendedores desde unas fases muy tempranas hasta su salida, hasta fases mucho más maduras. Actualmente estamos trabajando en 26 países, tenemos operaciones en 26 países, somos un equipo de 250 personas distribuidas tanto en Europa como en Estados Unidos. Y para nosotros, cuando estamos hablando de energía sostenible, ¿qué ámbitos cubrimos? Pues cubrimos desde el campo de la eficiencia energética, renovables, almacenaje, circular economy, y también los campos de movilidad y, por ejemplo, también Smart Cities, Smart Buildings y Smart Grids. Nuestro sistema de innovación tiene diferentes capas. Para nosotros, la fase inicial es la persona. Nosotros somos de la firme convicción que la transición energética empieza por cambiar a las personas, ¿no? Por una perspectiva individual, con el objetivo de lanzar no solo al mercado graduados que tengan un excelente background tecnológico, pero también además una diferente mentalidad, mucho más cercanos a lo que es la innovación y a la emprendeduría. A día de hoy hay 1.200 de estos graduados ya que están trabajando en empresas importantes de este sector, y es lo que decimos que es como nuestra arma secreta, porque son jóvenes que cambian estas empresas desde dentro. El siguiente ámbito que tenemos es apoyar a las empresas, es decir, una cosa es la parte individual. El siguiente ámbito sería ayudar a la creación de negocio, a la creación de nuevas empresas. A día de hoy tenemos un portafolio en el cual tenemos más de 250 empresas participadas, mayoritariamente en el campo del hardware. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos hablando de transición energética, somos unos inversores que somos pacientes, y lo que queremos son oportunidades que tengan gran impacto, y esto va acompañado del desarrollo industrial. Y además el 80% de estas empresas están exportando. ¿Y por qué? Porque nosotros lo que buscamos también son oportunidades que puedan ser escalables. El cambio climático, la transición energética es un tema global, y por lo tanto necesitamos soluciones que se puedan implementar no solo en los mercados más próximos, sino en todo el mundo. De ahí que buscamos planes ambiciosos. Y en estos 10 años, a nivel de valorización o a nivel de calidad de nuestro portfolio, ¿qué podemos decir? Pues tenemos un unicornio. De hecho, marcó un hito en Europa porque fue
un unicornio que tardamos en crearla 3 años y medio, es la empresa Northvolt, y además tiene la característica de que es un unicornio industrial. Estamos muy acostumbrados a que aparezcan dentro del mundo del software, pero esta tiene su peculiaridad de que es una unicornio industrial mucho más compleja. También tenemos 5 centauros y tenemos también 16 ponis. Pero aún así son empresas que de hecho las cogimos, empezamos a apoyarlas cuando eran en fases muy tempranas y las estamos acompañando en todo su desarrollo. Cuando hablamos sobre el tipo de empresas que apoyamos, una de las cosas claves es que tenemos que medir antes exactamente cuál es el impacto que van a tener. O sea, para nosotros no somos unos inversores que miramos únicamente una cuenta de resultados, unos resultados financieros, sino que para nosotros es de vital importancia por la misión saber qué impacto van a tener en reducción de CO2, en reducción del coste de la energía, etc. Y también cuál es el potencial de crecimiento en cuanto a puestos de trabajo. En cuanto al tipo de innovación, a veces nos preguntan, ¿sois muy disruptivos o qué tipo de innovación estáis buscando? Pues tendríamos 2 clústeres. Por una parte, esas empresas que tienen un gran impacto en cuanto a que son soluciones muy escalables. Por ejemplo, Northvolt, nuestro unicornio, es una gigafactoría de baterías. Tenemos también otra inversión que es Verkor, que es también otra gigafactorías. Solamente estas 2 soluciones en el año 2025 podrán cubrir el 20% de todas las necesidades que tiene Europa con respecto a baterías. Pues son soluciones que tienen una innovación dedicada más al modelo de negocio, pero que tienen un gran impacto. Estos tipos de inversiones las acompañamos con otras que son mucho más arriesgadas en el sentido de que son tecnologías más inmaduras. Y, por ejemplo, aquí tenemos muchísimas soluciones que apoyamos la energía marítima, la energía de las olas o, por ejemplo, el Hard Hyperloop, ¿no? Hard Hyperloop es una solución de Hyperloop. Es una inversión que todavía necesitamos mucho tiempo para que llegue al mercado, pero si lo conseguimos en el año 2050, esto implicaría un ahorro del CO2 de 1 gigatón anualmente. Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula mágica para ser un emprendedor en Climate Tech? Lamentablemente no hay fórmula mágica, pero lo que sí que sabemos es de que emprender en este sector tiene diferentes retos. Señalaríamos 4 de ellos. El primero, que es un mercado altamente regulado. Por lo tanto, todo el tema relativo a legislación lo tenemos que tener muy en cuenta. El segundo, que el time to market, el tiempo desde que empezamos hasta que lanzamos esa innovación al mercado, es muy largo. El tercero, que es un tipo de emprendimiento que es muy capital intensive, es muy intensivo en capital. Vamos a necesitar grandes sumas de dinero, grandes sumas de inversión en etapas muy tempranas. Y la cuarta y última característica es que el acceso al mercado ofrece ciertos retos. ¿Por qué? Porque hay grandes utilities, hay grandes actores y entonces muchas veces una pequeña startup que está iniciando no tiene esa facilidad de llegar a sus clientes. Esto lo hacen especialmente retador. Nosotros, cuando estamos analizando todos estos casos que nos llegan, tenemos 2 aspectos que son claves a la hora de evaluar a los emprendedores. Por una parte es la oportunidad. ¿Hasta qué punto hay una oportunidad delante de nosotros, ¿no? O el potencial de esa oportunidad? Y por otra parte, ¿cuál es la habilidad de ejecución que tenemos delante? Es decir, el equipo que tenemos delante, ¿cuál es la habilidad que tienen para aprovechar esa oportunidad que estamos percibiendo? Vamos a hablar de estos 2 aspectos y empezaremos con el tema de cómo identificar una buena oportunidad. Aquí tenemos diferentes dimensiones, pero me gustaría hablar especialmente de 2 que son especialmente importantes en estos momentos. Una es el contexto del mercado europeo y la otra es el apetito inversor que hay en estos momentos alrededor de todas estas soluciones de Climate Tech y de energía sostenible. Si hablamos de la oportunidad y de la creación de mercado, la verdad es que estamos en un momento muy dulce. ¿Por qué? Porque con la aparición del European Green Deal y todos estos fondos que ahora están dedicados con la Next Generation EU, han ofrecido
un campo de cultivo especialmente privilegiado para este tipo de empresas, para este tipo de startups. ¿Por qué? Porque además hay muchísimos fondos y muchísimas ayudas que van dirigidos a este tipo de emprendedores. Daros cuenta que entre estos fondos nuevos que se han inaugurado con la Next Generation EU, el 37% de estos proyectos tienen que tener una relación con el cambio climático, con la transición energética. Por lo tanto, ahí es un momento especialmente dulce y está ofreciendo una gran oportunidad porque ha sido una creación de mercado no solo para los proyectos europeos, sino también para emprendedores y también para inversores de Estados Unidos. Por primera vez en la historia estamos viendo que emprendedores de Estados Unidos están viniendo aquí a Europa a emprender, una cosa que no la habíamos visto nunca. ¿Por qué? Porque se han tomado decisiones que están haciendo crecer este mercado. Por otra parte, tenemos el apetito inversor. Como hemos dicho antes, este sector es especialmente intensivo en capital. Por lo tanto, vamos a necesitar grandes sumas de capital y además empezando en fases muy tempranas. Bueno, pues aquí también tenemos buenas noticias porque el año 2020 ha sido un año récord. Por primera vez en el mundo se ha excedido la inversión de 40 billones en todo lo que tiene que ver con clean tech. Además, el 33% de esa inversión se ha quedado en Europa, se ha invertido en Europa, con lo cual también esto es un hito y especialmente importante el último trimestre del año 2020, cuando el 56% de toda la inversión total se realizó en Europa. Esto no fue por casualidad, porque en esto coincidió con el anuncio de la Comisión Europea sobre los nuevos objetivos para el año 2030, es decir, la reducción del CO2 al 55%. Entonces, todo esto, toda esta seguridad está haciendo que los inversores pues, están viendo una gran oportunidad. Por lo tanto, ¿hay dinero? ¿Hay capital para vuestras empresas? La respuesta es sí. Además, el COVID nos ha permitido testar algo muy importante, y es que los portafolios verdes durante el último año han estado correlacionados positivamente. ¿Esto qué significa? Que han reaccionado muchísimo mejor todos estos portafolios que tienen una relación con el tema medioambiental, ¿no? Los inversores han premiado la responsabilidad medioambiental. Y entonces en bolsa, por ejemplo, las bolsas que están especializadas en portafolios de esta tipología, pues no solo han mantenido su valor, sino que al contrario lo han aumentado. Si ya vamos a casos concretos, es decir, como InnoEnergy, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿dónde están oportunidades? Pues en realidad con esta situación privilegiada de contexto, podría cubrir, o sea, todas las innovaciones que tengan que ver en este ámbito son bienvenidas. Y de hecho, lo que sí que sabemos es de que para el futuro todavía falta muchísima más innovación en este campo para conseguir todos estos objetivos que tenemos de reducción de CO2. Pero para algunos ejemplos, para que podáis tener una idea, podríamos hablar de tres áreas: el área de los renovables, el área de movilidad y el área del almacenaje. En el campo de los renovables, pues sobre todo muchas de esas tecnologías ya son maduras, sobre todo buscamos innovaciones que reduzcan el coste de la energía o reduzcan también todos los costes de mantenimiento, en general el OPEX. ¿Vale? Entonces, todo lo mismo reciclaje o todo lo que tiene que ver con el desmantelamiento de campos eólicos es un área que es importante y que innovaciones que necesitamos. Innovaciones más disruptivas, pues en el campo de la energía marina. Tema movilidad, también muy importante, no solo por el desarrollo del coche eléctrico, sino estamos buscando soluciones que tengan que ver con la micromovilidad, ¿no? Entonces, este es un área que además para los inversores le están viendo especialmente apetitosa. Y por último, todas las innovaciones que tienen que ver con el campo del almacenaje. El almacenaje está siendo el santo grial. Simplemente relacionémonos con lo que está pasando, ¿no? En el año 2035 lo que se intenta, o sea, el objetivo es que el 50% de energía venga de renovables, es el grado de penetración. Si queremos este grado de penetración necesitamos todavía soluciones de almacenaje que lo permitan.
Por ejemplo, en el año 2030 también se pretende que el 35% de todos los coches a nivel mundial sean vehículos eléctricos. Por lo tanto, todo el desarrollo que tiene que ver con baterías, considerando toda la value chain, ¿no? Toda la cadena de valor, desde las materias primas hasta el reciclaje, todas esas innovaciones en estos momentos pues, son innovaciones que estamos buscando, porque necesitamos muchísimas más soluciones en ese ámbito. Diferentes químicas, pues es una cosa que a nivel de futuro también necesitamos investigar. Por lo tanto, digamos, esto en cuanto a oportunidad. Es un gran momento, el mercado ha crecido especialmente en Europa, es un polo de atracción a día de hoy, se están desarrollando además los paquetes legislativos que ayudan y dan seguridad a este mercado. Segundo, el inversor está deseoso de este tipo de producto de inversión, por lo tanto nos asegura que el capital está allí para estas innovaciones. Y tercero, podemos invertir, podemos además innovar en muchísimos campos y especialmente en el ámbito de los renovables, tema de movilidad y almacenaje. Lo que hemos visto es que en estos momentos en Europa es un momento dulce para emprender en este sector. Segundo aspecto es preguntarnos si tenemos la capacidad de ejecutar y así aprovechar esta oportunidad que está delante de nosotros. Aquí es cuando nosotros en InnoEnergy hacemos una evaluación muy exhaustiva de la tecnología, del mercado, de muchísimos aspectos. Pero me gustaría hablar precisamente de dos. Uno tiene que ver con el equipo. Estamos muy acostumbrados a diferentes due diligence de diferente naturaleza, y cuando preguntamos a un inversor, ¿qué le decimos? A ver, ¿qué es lo más importante de un emprendedor que venga del sector de la energía? Siempre nos dicen las personas y las personas. Pero luego no tenemos estos instrumentos para medirlo. Nosotros en InnoEnergy el tema de las personas para nosotros es crítico. Y de hecho, el 90% de los fracasos de estos emprendedores, de estas empresas innovadoras, no viene del mercado, no viene de un riesgo tecnológico. Viene precisamente de no tener un equipo con las competencias complementarias al frente de estas compañías, al frente de estas empresas. Por lo tanto, desde los inicios, el tema de crear un equipo complementario ha sido una de nuestras principales preocupaciones. Para ello lo que hicimos, porque como no había ninguna herramienta, fue crear nuestra propia herramienta. Y esto lo hicimos junto con la Escuela de Negocios ESADE. Hicimos un equipo multidisciplinar y lo que hicimos fue, primeramente, entrevistar a emprendedores exitosos y no tan exitosos de este sector para identificar cuáles eran esas competencias críticas a la hora de emprender en el sector del Climate Tech. Con esta lista de competencias, que eran bastante largas, lo que hicimos fue una herramienta que, por medio de la simulación, nos permite medir a los fundadores cuáles son las competencias de emprendeduría que tienen y luego además ver hasta qué punto el equipo que está formado es complementario o no. ¿Vale? Porque lo que hemos visto es que muchas veces, aunque sean personas que individualmente tengan grandes perfiles, conjuntamente no forman un equipo complementario. En base a esta información, daros cuenta que es una herramienta en las cuales hemos recogido información de todos nuestros emprendedores, con una base de datos de más de 1000 casos, pudimos extraer una serie de conclusiones. La primera de ellas, una de las preguntas era, bueno, ¿qué tipo de perfil tenemos de emprendedor? Bueno, pues el emprendedor en energía sostenible típicamente en Europa es un hombre cuya background, cuya formación viene del mundo de la tecnología, normalmente es ingenieros, que ha sido capaz de patentar o de registrar 2 patentes y que además tiene una capacidad para levantar fondos, al menos en una ronda de 920.000 euros. En los emprendedores exitosos, lo que vimos es que había 5 competencias de todas las que teníamos en los que especialmente resaltaban. Y esas 5 competencias claves son, por una parte, la orientación al logro. Son personas o perfiles que tienen muy claro lo que quieren y saben cómo conseguirlo.
La segunda es que aceptan el riesgo, pueden vivir tomando riesgos, les gusta asumir riesgos. La tercera, tienen que tener una capacidad de influencia, ¿vale? Una capacidad de impactar a los que están en su entorno y impactar positivamente en lo que quieren conseguir. La cuarta, tienen que tener competencias de equipo, es decir, capaces de trabajar en equipo y mover un equipo. Y la última es una cosa que nosotros llamamos una capacidad que se llama de control con enfoque interno. ¿Esto qué significa? Significa que estos perfiles de emprendedores exitosos son personas que entienden que el destino está en sus manos, que ellos pueden controlar la situación, que cuando pasa un desastre empresarial no empiezan a culpar al mercado, al entorno, a las leyes, etcétera, sino que entienden que con su iniciativa les permite modificar, les permite llevar adelante sus proyectos. Estas serían las 5 competencias que son, digamos, más críticas. Una segunda conclusión nos planteamos, digo, bueno, entonces hemos dicho que el perfil típico es un hombre, pero ¿hay mujeres? Claro que hay mujeres. Y en InnoEnergy alrededor de casi un 18% de nuestros emprendedores son mujeres, lo que es mayor a la media europea, que es solo un 11%. Pero cuando hemos estado preguntándonos, bueno, si hay menos, a lo mejor es que tienen las mismas competencias emprendedoras. Pues la respuesta es sí, a tanto hombres y mujeres emprendedores. En cuanto a lo que serían las competencias de emprendeduría, tienen iguales resultados, están igual de bien equipados. Por lo tanto, animaros a las emprendedoras que nos están escuchando para lanzarse en este ámbito, porque si hay pocas, no es porque tengan una performance inferior en el tema de las competencias emprendedoras. La tercera pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿son distintos los emprendedores? Daos cuenta que tenemos emprendedores pues, en Portugal, en España, en Holanda, en Suecia, en Francia. ¿Existe un perfil típico de emprendedor europeo? La verdad es que existen pequeñas diferencias, pero lo que podríamos decir es que en general sí que existe un perfil de emprendedor europeo, ¿vale? Las diferencias son muy pequeñas entre ellos. Y una cosa para destacar es de que en comparación, cuando hemos estado haciendo estudios comparando emprendedores de Estados Unidos, la mayor diferencia es la ambición. En Europa nos falta ambición y eso es una de las cosas que hacemos en InnoEnergy, por eso prestamos muchísima atención a que los emprendedores que vienen, cuando nos presentan su plan de negocio, siempre lo hacemos más grande. ¿Y por qué? Porque si es una solución tan fantástica, tiene que ser una solución que la aproveche todo el mundo, ¿no? Tiene que ser una solución global. La transición energética y el cambio climático son problemas globales y por lo tanto necesitamos soluciones globales y altamente escalables. De ahí que intentamos aumentar sobre todo esta ambición y por eso el 80% de nuestros emprendedores empiezan a exportar fuera de su mercado de proximidad muy en fases muy tempranas. Entonces, además de esto sí que pudimos ver algunas diferencias. Por ejemplo, a nivel de cosas interesantes que pudimos ver. El emprendedor holandés es un emprendedor que es especialmente bueno en el tema de networking, en establecer su red de contactos. Por ejemplo, el emprendedor sueco en el norte de Europa es un emprendedor que es mucho más conservador, mucho más prudente a la hora de sus expectativas, pero que es un emprendedor que le gusta tomar riesgos. El emprendedor, por ejemplo, alemán, es un emprendedor que es bastante equilibrado en todos los aspectos. ¿Y el emprendedor español? ¿Cómo es el emprendedor español? Pues el emprendedor español es optimista. Cuando presenta es a veces incluso poco realista cuando presenta sus predicciones, pero sobre todo es un emprendedor muy orientado al logro, muy orientado al éxito, a conseguir y a seguir su plan. Las buenas noticias es de que muchas de estas competencias, cuando las hemos identificado, son competencias que se pueden aprender, competencias que se pueden desarrollar. Por lo tanto, ¿estamos buscando un Superman o una Superwoman? No, pero que sí que estamos buscando son equipos complementarios.
La mayor parte de estos equipos de emprendedores que vienen en Climate Tech, en energía sostenible, son equipos que están un poco desbalanceados, es decir, con unas altas competencias tecnológicas, con altas competencias técnicas. Y en cierto momento tenemos que complementarlo con otras competencias que vengan más de competencias relativas a la comercialización, a ventas, a desarrollo de negocio. De hecho, en muchos casos, cuando la empresa está avanzando, cuando está adquiriendo fases más maduras, muchas veces el CEO, que suele ser uno de los fundadores o cofundadores, tiene que hacer un paso atrás, coger una posición más CTO, que le llamamos, la parte más tecnológica, y dejar espacio para un nuevo perfil, un nuevo CEO, con un perfil muchísimo más enfocado a negocio. Este sería el primer punto, o sea, la importancia del equipo y de esas competencias empresariales, esas competencias de emprendeduría. La segunda aspecto que quiero remarcar en esta capacidad o habilidad de ejecución es que emprender en energía sostenible no es solo tecnología. O sea, el cementerio está lleno de patentes, muchas veces lo digo, ¿no? Y en realidad la prueba de concepto, que muchos están metidos en el laboratorio, no es con la tecnología, sino es afuera, allá afuera, en el mercado, con el cliente. Entonces, para tener éxito en innovación en este sector, en energía sostenible, no solo se trata de tecnología, sino se trata de muchísimos más aspectos que hay que tener en cuenta. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos dando apoyo a estos emprendedores, nos dedicamos, claro, a una parte importante que es la parte tecnológica, ayudarles también en la protección de su IP, de sus patentes. Pero además les tenemos que ayudar, por una parte, a tener acceso al mercado, a conseguir esos primeros clientes, a conseguir, siempre digo, de que la prueba de concepto se hace allá afuera, ¿no? No es en el laboratorio, sino hay que salir afuera a conseguir hablar, sentarnos con esos clientes, olerlos, comerlos, testarlos realmente para coger todas esas requisitos, esas necesidades de clientes y asegurarnos que está en el producto o en la solución que queremos lanzar al mercado. El acceso, como hemos comentado, que el acceso al mercado en este sector es complicado. Por eso es una cosa clave. Luego, además, el esfuerzo en ventas. Una vez ya tenemos esos primeros clientes, hacer un proceso de comercialización sistémico, ¿no? Que funcione perfectamente. Luego, la parte de industrialización. O sea, muchas de estas soluciones al final tenemos que ayudar a crear fábricas. Y entonces aquí se requieren una nueva fase de crecimiento con competencias relativas a la industrialización, al supply chain management. Más cosas, se necesita apoyo en la regulación. Necesitamos entender la regulación. Un aspecto de social. Necesitamos entender cuál es el papel del consumidor, si se necesitan hacer cambios en la conducta del consumidor, ¿no? Necesitamos esa involucración de todos esos ciudadanos. Daros cuenta, por ejemplo, muchos de vosotros a lo mejor queréis emprender en smart buildings o, por ejemplo, en movilidad. Todos estos equipos deberían tener un científico del ámbito social para saber si se necesitan cambiar comportamientos. Es súper importante. Entonces, son campos que normalmente nos fijamos mucho en la tecnología, pero no nos damos cuenta de los cambios que el consumidor tiene que hacer para adoptar todas esas tecnologías. O la sociedad en general, si tienen que estar aceptados globalmente para que esa solución pueda llevarse, pueda implementarse, pueda lanzarse al mercado. Por ejemplo, el acceso a la financiación. O sea, como hemos dicho, son lanzar innovaciones en esta área son intensivas en capital, pues necesitan mucha financiación y muy pronto. De ahí que tener un equipo solvente delante de nosotros, delante de los inversores, pues es una cosa muy importante. El equipo, que hemos dicho también antes, ¿no? El capital humano. Por lo tanto, si veis, es toda una dimensión que la tecnología es importante, pero también es importante todos los aspectos de mercado, todos los aspectos de venta, aspectos de industrialización, aspectos de regulación, aspectos del equipo y aspectos sociales y de conducta del consumidor. Todo esto hace que realmente emprender en este sector sea todo un reto y que la tecnología no es lo único importante. Bueno, finalmente,
muchos de vosotros estaréis en esta situación de que os dirán que lo que vais a hacer es imposible. A nosotros también nos lo dijeron. Nosotros hace 10 años, cuando empezamos con InnoEnergy, nos dijeron muchas veces que lo que intentábamos hacer era complicado, que no lo íbamos a conseguir, que era imposible. Vosotros lo vais a oír también muchas veces, pero animaros a que cojáis ese reto, cojáis esas, cuando os ponen estas situaciones de no lo vais a conseguir, intentar contestar esas preguntas, pero perseguir vuestro objetivo, perseguir vuestro sueño, sobre todo porque necesitamos un mundo mejor y necesitamos innovadores valientes que cojan el reto y tiren para adelante sus proyectos. Y además, la suerte es que estáis en un momento muy dulce, porque lo que está pasando hoy en Europa con todo el aspecto de mercado regulatorio inversor es un momento único en el tiempo. Por lo tanto, aprovecharlo y que sepáis que InnoEnergy estamos aquí. Hay todo un equipo que está haciendo operaciones en Iberia, en España. Si necesitáis, recurrid a nosotros porque os acompañaremos en vuestros sueños para hacerlos realidad. Muchas gracias.